A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a nuestra querida audiencia en América Latina y España. Les damos la más cordial bienvenida. Es un placer inmenso tenerlos con nosotros. Quiero aprovechar para saludar y agradecer especialmente a las siguientes personas y organizaciones que nos acompañan. Ricardo Bustos, nuestro enlace en la Federación de Asociaciones contra el Ruido de España. Aymara García, presidenta de Juristas contra el Ruido de España. A la Iniciativa Colombia contra el Ruido. A Talía Osorio y a todo el equipo de Activos por el Ruido, a Camilo Quintero, redactor del proyecto de ley en Colombia, la Academia Nacional de Medicina. Su presencia y su trabajo son una inspiración para todos nosotros. Hoy tenemos el gusto de tener a la ingeniera Carolina Agudelo, que es magíster en salud pública, es ingeniera ambiental, magíster en salud pública y desde hace más de 15 años se desempeña en el área de salud ambiental. Actualmente es la líder del proyecto de habitabilidad de entornos saludables de la Unidad de Salud Ambiental. Ingeniera Carolina, un gusto tenerla en el programa, en nuestra serie de salud y los efectos del ruido en la salud. Muy buenos días, Hernán, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ingeniera Carolina, gracias por recibirnos nuevamente. La Subsecretaría de Salud Pública en Medellín, a través de la Unidad de Salud Ambiental, parece que está haciendo un trabajo muy importante, muy destacado. Usted mencionó en una de sus charlas que escuché hace poco, en un conversatorio, dentro de las prioridades de la Secretaría están el ruido, el aire, el clima, el agua. Pero es una de las más fuertes. ¿Podría detallarnos cómo se estructura el trabajo de esta unidad para abordar un problema tan transversal como la contaminación acústica? Primero quisiera contar un poco la unidad de salud ambiental. Está conformada por 3 equipos. Tenemos un equipo que trabaja todo el tema de seguridad ambiental, donde se enfoca en temas de calidad del agua, zoonosis y residuos. Tenemos otro que trabaja todo el tema de inspección, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público, y desde el equipo de habitabilidad y entornos saludables se lidera, la política sombrilla de la salud ambiental en el distrito de Medellín, que es la política integral de salud ambiental. Entonces, a través de esa política se ha logrado articular con los diferentes actores y desde una formulación que partió del trabajo con la comunidad, con las diferentes instituciones, se han establecido unas líneas de interés, donde la primera línea de trabajo es aire, ruido y radiaciones electromagnéticas, y desde allí se empiezan a establecer las diferentes acciones en las que se quiere trabajar, y se logran articular además otros planes que se tienen en el territorio, como el plan de acción frente al ruido, que viene formulado y liderado por el área metropolitana, que es la Autoridad Ambiental Urbana del territorio. Adicional a esto, que también es algo nuevo que se tiene en Medellín, es el modelo de gestión frente al ruido, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, todas esas acciones que se han identificado confluyen allí. Ahora, como Secretaría de Salud, pues tenemos unas responsabilidades particulares y unas acciones. Entonces, digamos que la más importante de ellas es todo lo relacionado con promoción y prevención en cuanto a la salud ambiental, y en este tema específico frente a temas de ruido. Entonces, realmente es importante que todos los actores, los ciudadanos, las diferentes instituciones, el sistema de salud, que todos conozcamos cuáles son esos efectos que pueden estar asociados
esos efectos en la salud que pueden estar asociados al ruido, que si bien no son unicausales, sí tenemos una cantidad de situaciones o de eventos en salud que se pueden ver influenciados por esas condiciones del ruido. Adicionalmente, pues, ¿cuáles son esas acciones que cada uno desde su día a día puede empezar a emprender para contribuir a la gestión del ruido en la ciudad? Dentro de esas acciones de promoción y prevención, entonces, como lo decía, se hacen acciones informativas que van desde el trabajo en instituciones educativas, también en establecimientos abiertos al público, priorizando aquellos que están, por ejemplo, alrededor de esas instituciones educativas, buscando proteger, digamos, esos entornos para el aprendizaje de nuestros jóvenes. Adicionalmente, se hacen unas actividades culturales que en especial se enmarcan en una semana del año, pero que se continúan realizando, que es en la semana por la tranquilidad y gestión del ruido. Hace poco se celebró esta semana entre el 25 y el 30 de agosto, teniendo que el 29 de agosto es el Día Internacional de Gestión frente al ruido, entonces logrando hacer un llamado grande. Durante esa semana se hizo mucho énfasis en la salud mental, dado que es uno de esos efectos más inmediatos que tenemos frente al ruido, contrario a lo que se había estudiado, digamos, históricamente en cuanto a la exposición ocupacional contra el ruido, frente al ruido. Por otra parte, la Secretaría de Salud también hace mediciones, digamos que hace la atención de solicitudes que tienen muchos ciudadanos que en sus viviendas o en sus sitios de permanencia ven que se sienten afectados por el ruido, y en algunas de esas ocasiones pues es posible hacer una medición para comparar con una norma nacional que es la resolución 8321 y mirar si se están cumpliendo o no esos estándares. Dentro de eso la Secretaría no tiene el control, pero bueno, cuando logra evidenciar que en alguna vivienda podría estarse superando los niveles establecidos en esa norma nacional, entonces pone en conocimiento a las autoridades de policía para que puedan hacer mediciones en la posible fuente y además que se puedan realizar los procesos pues a los que haya lugar en ese momento. Y por último, pues como digamos lo mencionaba un poquito ahorita, es importante conocer cuáles son esos efectos en la salud que pueden estar asociados al ruido ya especialmente en el territorio. Entonces tenemos dentro de esa política una de nuestras grandes acciones es esa vigilancia en salud ambiental, donde empezamos a evaluar cómo es ese comportamiento de unos indicadores ambientales y cómo van afectando. Entonces en este caso podrían ser los niveles equivalentes de ruido y cómo eso afecta la salud de las personas, cómo va cambiando, digamos, ese perfil de salud en unos eventos que ya han sido previamente seleccionados. Bueno, ingeniera Carolina, pues yo quisiera aprovechar el espacio para felicitar a la Secretaría de Salud de Medellín porque por lo menos veo que en Antioquia y particularmente en la capital del departamento de Antioquia, la Secretaría de Salud tiene muy claro el conocimiento del decreto 83/21 del año 83, que es del Ministerio de Salud, que es el más antiguo, incluso es anterior a la resolución 0627 del Ministerio del Medio Ambiente, que es la que casi todo el mundo conoce, pero aquí en Bogotá, por ejemplo, todo el mundo, y antes de la ley contra el ruido, antes de que fuera sancionada por el Congreso de la República, todo se le peloteaba al Ministerio del Medio Ambiente o a la Secretaría Distrital Ambiental,
y finalmente ella terminaba rebotando la pelota. Usted sabe cómo es este círculo vicioso. Ingeniera, usted mencionó en esa charla que, bueno, y ya para redondear también, quisiera dar esta información. La Comisión Lancet para el año 2018 informó que en el año 2015 aproximadamente 9 millones de personas en todo el mundo murieron como consecuencia de la polución ambiental. Prácticamente más que todas las muertes acumuladas por malaria, tuberculosis y sida. Y más que todas las muertes que ocurrieron a lo largo de ese año, sumando todas las guerras que ocurrieron en el año 2015. Para el año 2021 hicieron una actualización, la Comisión Lancet, en lo que respecta con la polución ambiental, ratificaron las mismas cifras y que las cosas que se han hecho hasta el momento prácticamente no han servido de nada para disminuir esta tasa de eventos. Lógicamente, pues el ruido también tiene un impacto en la salud y también aumenta la mortalidad y el número de muertes prematuras. Sin embargo, con respecto al ruido, el número de muertes prematuras, el único dato que existe en este momento es de la AEMA, o sea, Agencia Europea del Medio Ambiente, con un dato del año 2021, que informa que aproximadamente se pueden calcular alrededor de unas 10.000 a 12.000 muertes prematuras por año, son muy por debajo de esa cifra. En el fondo no sabemos realmente cuál es el dato exacto. Usted mencionó en esa charla que hizo que entre el 17 y 25% de la mortalidad está relacionada con factores ambientales. Y con respecto al tema que estábamos hablando antes, que la molestia por ruido es subjetiva. Y evidentemente es así porque la OMS lo que hace para establecer los puntos de corte inferiores es aplicar una escala que la ISO TS 566, que se modificó en el año 2021, y con base en una encuesta y evaluando diferentes fuentes de ruido, formula un porcentaje. Con base en ese porcentaje, que es alrededor del 72, calcula qué porcentaje de la población experimenta altos niveles de malestar, y a partir del 10% dentro de determinado nivel es que aplica las políticas para diferentes fuentes de ruido, aviones, ferroviario, tráfico, ocupacional, etcétera, lo que sea. Nosotros estamos muy por encima de esa norma. Pero la molestia es algo subjetivo. La ley contra el ruido logró hacer una modificación, es que ya no es necesaria la medición de la intensidad sonora, porque si la molestia es subjetiva, no siempre se mueve en decibeles medibles, y de acuerdo con lo que nos permite formular actualmente la ley contra el ruido, ¿cuál es el enfoque de la Secretaría de Salud de Medellín para abordar esta sensación de molestia más allá de las mediciones técnicas, y cómo colaboran con las autoridades de policía que a veces insisten en el sonómetro? Bueno, digamos que desde esa norma y eso que teníamos, obviamente se hace esa comparación con los límites establecidos en la 8321. Sin embargo, no son los únicos indicadores que nos pueden dar una descripción. De acuerdo con, digamos, la literatura, hay otras condiciones que pueden también generar molestia, que inclusive puede incrementarlo. Entonces, cuando tenemos ruidos impulsivos, que es tener ese golpeteo, eso te va generando mayor molestia. Cuando dentro de esa medición, y ahí estamos, continuamos hablando de las mediciones, pero tener en cuenta dentro de la medición aspectos que están por fuera de la norma colombiana, que hacen parte de algunos estándares internacionales. Entonces empezar a mirar si tenemos esos ruidos impulsivos, si hay presencia de componentes tonales, y se siente esas diferencias en algunas frecuencias. Eso también hace que el malestar pueda incrementarse, y por lo tanto, si hay un mayor malestar, los efectos sobre las personas pueden incrementarse. Si hay presencia de frecuencias bajas, yendo más allá inclusive pues de la prueba que nos dice la resolución 627, sino también mirando cómo es el comportamiento también
En otros, qué pena, se me acaba de ir la palabra. Desde nosotros hacemos mediciones en A, en ponderación A, para establecer los niveles equivalentes, pero la ponderación C también nos puede decir si hay y analizándola, si hay bajas frecuencias o no. Eso todo se incluye dentro de los informes, igual hemos hecho, cuando así ha sido necesario, digamos, con las autoridades policivas, en este caso inspecciones de policía, también explicar cuál es el contenido de ese informe y cómo se establece que podría generarse afectación a las personas. Digamos que dentro de una visita de nosotros, pues lo que podemos hacer es hacer una descripción de la situación encontrada, eh, y con ello poder entregarle pues ese insumo. También ser claros que hay una norma colombiana, que es esa resolución 8321, pero que también hay unos estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces también es importante poner en conocimiento de esas autoridades que esos estándares no se cumplen. Eso no les va a permitir realizar una acción correctiva, o con una acción de control, pero sí puede permitir que se vaya realizando un trabajo con los establecimientos. Igualmente, en algunas ocasiones se hacen operativos conjuntos que son pedagógicos, donde vamos establecimiento por establecimiento junto con esas autoridades de policía, contándole a esos comerciantes qué es lo que pasa, cómo afectan la salud, a veces buscando hacer hasta juegos de roles, porque esto es un tema que yo creo que va un poco más con la conciencia colectiva que se pueda generar. Algo también que Sin nos ha embargo, ayudado. ingeniera, qué pena que la interrumpa, qué pena que la interrumpa. Digamos, el punto está en que la ley contra el ruido introdujo un elemento en el tema de la aplicación de la sanción, y es que no es necesaria la medición. Realmente, como su merced lo ha dicho muy claramente, pues la escala de decibeles es una escala logarítmica de presión que mide niveles de presión sonora, pero no es una escala adecuada para medir el malestar. Además, es algo muy subjetivo. Cuando encuentran estas quejas de los ciudadanos que dicen, no, es que llamamos a la policía, pero la policía insiste en el sonómetro, se supone que la ley contra el ruido ya ha dado esa formulación como que da más herramientas de control. Lo que le quiero preguntar es, ¿la Secretaría de Salud hace algo o le informa a la Secretaría del Medio Ambiente o le informa a la policía? Vea, usted ya tiene estas herramientas, puede aplicarlas y no es necesario hacer la medición técnica para aplicar el comparendo. Aquí quiero decir, bueno, ese no ha sido un papel que se asuma desde la Secretaría de Salud específicamente, sino que hay que tener también en cuenta algo que hablaba ahora, que es el modelo de gestión contra el ruido, que ya fue promulgado también durante esa semana por la tranquilidad, que fue liderado por la Secretaría de Medio Ambiente, cuya construcción se hizo con los diferentes actores. Y en este momento, digamos que como parte de ese plan, se está trabajando de manera articulada con las Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Seguridad, especialmente la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, buscando cómo se puede dar esa aplicación de esa ley contra el ruido, cómo establecer un protocolo donde se pueda tener ese tipo de procedimiento, cuáles son, digamos, esas pruebas o cómo se debería documentar. Entonces es un trabajo que hoy se está realizando
dentro del distrito, que aún no se está aplicando de esa manera porque requiere ser, digamos, formulado también para que los procesos pues se puedan llevar a cabo desde ese componente jurídico. Sí, entiendo perfectamente, Nina Carolina. Sin embargo, pues entiendo que se trata de una serie de actividades pedagógicas, una serie de actividades que donde se busca la articulación de todas las entidades políticas y administrativas que controlan esta situación, pero cuando nos basamos en la experiencia de otros países, como por ejemplo el caso de España, y con respecto a esto, pues yo siempre lo menciono en todos los programas, es que la ley contra el ruido de España, a pesar de que habitualmente se miden las fuentes más específicas de lo que tradicionalmente se conoce como, entre comillas, ruido, que es todo lo que se produce en el transporte en el sector ocupacional, pero el ruido es todo sonido que es impuesto y no deseado. La experiencia que tienen estos países es que finalmente se agotan todas las instancias administrativas y locales y pasan de ahí a la vía penal, hasta el punto que ya hoy en día existe una asociación de juristas en España, que es la Asociación de Juristas contra el Ruido, liderada por Yomara García Vieira, y la única medida que definitivamente ha logrado, es decir, ya basándonos en la experiencia de otros países, es que yo pienso que nosotros, si queremos que tarde o temprano esto no se convierta en letra muerta y realmente tenga aplicabilidad, pues hay que acudir a la sanción y a la multa y empezar a legalizar en las herramientas de control que ofrece actualmente la ley contra el ruido, que no es necesaria la medición por un sonómetro eh, debidamente calibrado porque es muy costoso. Y por otro lado tampoco mide la molestia, mide solamente niveles de presión sonora, pero si a un ciudadano tenemos que tener en cuenta que en Colombia tanto la 627 como la 8321 están muy por encima de la normativa de la OMS. Esperamos que pronto lo actualicen. Es decir, con esos niveles que está establecido en ambas resoluciones, mucha gente, yo estaría seguro que el 70% de las personas experimentan malestar por ruido. Entonces, si esperamos hacer una medición que cumpla con la normativa actual en nuestro modelo colombiano, que está por encima de lo que contempla la OMS y que la mayoría va a experimentar incluso esos niveles, pues nunca vamos a aplicar comparendos y este problema va a seguirse presentando de manera pública y consistente si no utilizamos esta herramienta. Por eso el trabajo que se está tratando de hacer en este momento articulado para establecer cuál va a ser ese protocolo para hacer el control de los establecimientos, porque en muchos casos pues se podrá llegar y se puede percibir el ruido, pero también tenemos situaciones donde llegamos y se habla de una molestia y podemos visitar 10 personas diferentes y no se escucha nada, ¿cierto? Entonces hay que establecer un protocolo que nos permita hacer esa actuación. Ese es el trabajo que estamos haciendo, no solo lo pedagógico es una de las líneas de trabajo, pero en este momento es cómo poder hacer ese control y cómo cada una de las entidades, en especial acá, salud y quizás los agentes de policía y otras entidades, podemos entregarle a digamos esas autoridades, a las inspecciones de policía en muchos casos que son las que llevan el proceso o a las autoridades policías, al comandante, cómo le podemos entregar esos insumos que le permitan llevar el proceso. Pero este es un trabajo que se está desarrollando, que se está formulando en este momento. Muy bien, ingeniera. Bueno, ya para terminar, como era esta pregunta, a pesar del crecimiento del parque automotor y los nuevos de vida urbanos, la mayoría de las quedas que se reciben realmente son por ruido vecinal.
actividades recreativas, ¿qué estrategias específicas se están implementando para que se ponga un mayor énfasis y control en estas fuentes de ruido doméstico y de ocio, que al parecer en Colombia son como que las que más afectan la calidad de vida de los ciudadanos? Claro, todas las fuentes de ruido son molestas, pero parece que hay un foco, y no solamente en Colombia, en América Latina y en este momento en España, a raíz de la reactivación económica por el turismo. Es como qué estrategias se están implementando para poner un énfasis y control en estas fuentes que parecen ser las que más quejas presentan. Porque obviamente llaman a la policía, pero pues si es ruido de tráfico, pues van a la Secretaría del Medio Ambiente, ¿sí? Pero casi siempre la línea que se congestiona es la línea de policía por llamadas por el vecino ruidoso o el bar o el establecimiento que no está insonorizado. De nuevo, digamos que todas las acciones van desde ese primer enfoque educativo, se realizan los diferentes operativos, se tiene, digamos, en Medellín, hay un programa que es Convive la Noche, donde tienen los establecimientos ciertas permisos adicionales en cuanto a horario, pero siempre y cuando realmente cumplan con esos diferentes estándares. Entre ellos hay uno que es el tema de ruido. También se hacen operativos en la zona, se está haciendo algo con cultura ciudadana, que es las aplicación de cultas a quienes, tanto a los ciudadanos. Nosotros hemos desde la Secretaría trabajado con algo que es, digamos, el consumidor del ruido, tratar de explicar a las diferentes personas qué es lo que pasa eh, cuando con las demás personas o con nosotros mismos cuando estamos en un establecimiento, cómo vamos perdiendo al otro día, tenemos una menor concentración, tenemos los niveles auditivos inclusive por ese periodo más corto se puede disminuir, pero digamos que el mayor enfoque inicial es ese enfoque preventivo. Ahora continuamos con la atención de las solicitudes eh, dentro de las viviendas de los ciudadanos, o sea, nuestra acción, pues como la Secretaría, es más con los ciudadanos perjudicados, pero se va realizando un trabajo articulado con todo el distrito. Y con la policía. Bueno, sí. Ingeniera, un gusto. El tiempo es limitado con los programas, pero tenemos una segunda parte. Ingeniera, quiero agradecerle por haber asistido a esta invitación y podemos continuar la charla en una siguiente sesión con usted para ampliar este problema que se está abordando en Medellín. Muchas gracias, reitero, por haber aceptado esta invitación y despedimos a toda nuestra audiencia. Nos estamos encontrando en una próxima emisión. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.